Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos visitan, Dios les bendiga. Queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, contentos y alegres de que se encuentren en esta mañana aquí con ese gozo y anhelo de adorar y alabar al Señor, pero también de meditar en su palabra. También saludamos y damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y Dios hable también a su corazón en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué tal si oramos al Señor? Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre, Dios bueno, Dios de toda gracia, bondad y misericordia. Hemos venido esta mañana para rendirte alabanza y adoración por lo que eres, Señor, por todo lo bueno, maravilloso y grande que eres. Gracias, Señor, porque nos permites expresar con todo nuestro ser, Señor, cuánto te amamos. Y ahora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nuestras vidas, nos ayude a meditar en tu palabra, pero sobre todo, Señor, a que al salir de este lugar podamos aplicarla a nuestras vidas, para así ser hombres y mujeres de bendición en donde nos encontramos. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, háblanos en este tiempo, en el nombre de Jesús oramos así, amén. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por todo este tiempo que el Señor nos ha permitido tener, dándole la gloria y la honra a Él, porque en la Semana Santa que pasó, por la gracia del Señor, hubieron 772 decisiones de fe. Amén. ¿Cuánto nos gozamos en ello? Gloria al Señor. Gracias a Dios y la gloria siempre sea a Él. Continuamos esta mañana, hermanos, con nuestra cuarta serie del libro de Romanos, diferentes, salvos para vivir, separados del pecado y para Dios. Porque ser santos significa ser diferentes. Y hoy nos toca hablar acerca de este tema, diferentes, porque ahora sabemos lo terrible del pecado. Lo terrible del pecado. Y es que cada día, amados hermanos y amigos, nos damos cuenta de las terribles consecuencias del pecado, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿verdad? Hoy sabemos y por las noticias y diarios la gran corrupción que hay en diversos gobiernos, no solamente en nuestro país, sino a través desde las más altas investiduras, de tal manera que hemos tenido un presidente, ¿verdad?, que ha estado preso y que ha sido indultado en la semana de Navidad. Tenemos también otro presidente que está en la cárcel junto con su esposa. Tenemos otro que ya se le ha dictado una sentencia y que está prófugo. Y tenemos otro que está siendo investigado. Quizás la palabra más común que hemos escuchado durante este tiempo es, ¿qué palabra? Corrupción, ¿verdad? Y es que es así, el corazón del hombre, el corazón del ser humano, el corazón de cada persona está corrompido. Ahora, este problema no es solo en nuestro país. Creo que ayer o anteayer se dictó ya la sentencia contra el expresidente, ¿verdad?, de Brasil, Lula da Silva, ¿verdad? Y vemos entonces que la corrupción es algo que está en el ser, en el corazón humano. Pero también nos damos cuenta a través de los diversos medios de la violencia que existe hoy en día. De que no solamente hay un problema de corrupción, sino también de maldad. Como este joven que mató a su padre y a su madrastra, y todo por la codicia de unos bienes de casa, ¿verdad? Y entonces encontramos toda esa maldad, esa codicia que hay, ya sea por el dinero, por bienes. Pero ni qué decir de lo que vemos alrededor, cerca nuestro. Hombres o mujeres que abandonan sus hogares, niños que quedan en abandono, adulterio, fornicaciones, vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos un poco las consecuencias de lo terrible del pecado, de lo que el pecado viene haciendo en la vida de las familias, de las personas, y lo va haciendo de generación en generación. Y todo esto obviamente se da por esa realidad que hemos ido escuchando semana tras semana, ¿verdad?, en esta serie de Romanos.
es que indudablemente hay dos reinos. El reino del pecado, que termina también o que es denominado el reino de la muerte, ¿verdad? Y el reino de la vida o el reino de Cristo Jesús. Las personas en general se encuentran en uno de estos dos lugares. Nadie puede estar al centro. O estás en el reino de la muerte, viviendo y dominado por el pecado, o estás en el reino de la vida. Lo va a decir el apóstol Pablo en este capítulo 7, pero en el verso 5 y 6. Dice en la Nueva Traducción Viviente: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Pablo es claro en mencionar que hay dos reinos y que las acciones o los frutos de esos dos reinos depende obviamente de lo que hay en el corazón. Y mientras que en el corazón gobierna el pecado, las acciones van a ser pecaminosas. Y la ley, la palabra de Dios, los mandatos de Dios van a revelar esos pecados que hay en el corazón. Pero de manera instintiva, por así decirlo, el ser humano va a reaccionar contra los mandatos, contra las ordenanzas. Es por eso que quizás el apóstol Pablo, pensando en lo que en la mente de los romanos habría, entonces ellos relacionaban que la ley es el problema y decían entonces la ley es pecado. Y por eso el apóstol Pablo en este verso 7 empieza diciendo así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿El problema es la ley? ¿Hay pecado en la ley? Y la respuesta rotunda que da el mismo apóstol Pablo es: de ninguna manera. O como dice otra versión, jamás. Jamás la ley, la palabra de Dios, los mandatos de Dios son pecado. ¿Por qué? Porque de Dios no puede venir nada malo. Nada malo viene de Dios. La palabra lo dice en Santiago 1:13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso es que Pablo en los versículos siguientes va a aclarar lo que es la ley de Dios. Y en el versículo 12 dice lo que es la ley de Dios. Y dice la palabra: de manera que la ley a la verdad es, ¿qué cosa dice? Es que santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Él menciona tres cosas acerca de lo que es la ley, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Es santa. ¿Por qué? Porque viene de un Dios santo. ¿Sí o no? Un Dios santo. Esto nos dice el origen de toda ley de Dios. No viene de invención humana, no viene de una cultura. La palabra de Dios viene del Señor. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por tanto es santa. No puede haber algo malo en ella, porque Dios, ¿verdad?, no hace nada malo. Pero también es justa. ¿Por qué? Porque demanda justicia, una conducta correcta, una conducta justa en cada uno de nosotros. Pero también es buena, dice la ley de Dios o la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de beneficiar al ser humano, de hacernos un bien a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios, la ley de Dios, los mandatos de Dios nunca son una carga, un problema o un pecado para tu vida. No, es para beneficio y bendición de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Por eso es que debemos amar la ley de Dios, amar la palabra de Dios, porque va de acuerdo a las normas
que Dios quiere que nosotros vivamos. Por tanto, los mandatos de Dios, la ley de Dios, son buenos para nosotros y busca que nosotros seamos santos, que seamos diferentes a la sociedad, que vivamos bajo otros principios y otras normas, que nuestro estándar sea distinto. Pero también busca que seamos justos, que hagamos lo correcto en casa, en la familia, en el trabajo, y que seamos buenos, que los creyentes demos siempre buen testimonio. A eso apunta la palabra de Dios. Entonces Pablo afirma categóricamente que en la ley de Dios no está el problema. No, la ley es pecado, no, jamás. Entonces, ¿en dónde está el problema del ser humano? ¿Dónde está el problema? El problema está en el pecado. El problema está en el pecado que mora, que habita, que está en el corazón de cada persona. Esa naturaleza de pecado. Y Pablo nos va a mostrar en los versos siguientes 3 cosas acerca del pecado. 3 cosas importantes que debemos nosotros tener presente acerca del pecado. En primer lugar, nos va a mostrar que el pecado se da a conocer a través de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de Dios, la palabra de Dios, va a revelar qué pecado hay en tu corazón. Que la palabra de Dios va a darte a conocer en qué pecados estás metido. Que la palabra de Dios te va a mostrar de qué pecado eres esclavo. Por eso el verso 7 va a decir lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y entonces empieza Pablo a decir: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y aquí hay que entender algunas cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay una ley escrita en el corazón en nuestras vidas, y así es como Dios nos ha creado. Es una ley, ¿verdad?, que se llama la conciencia, por medio de la cual nosotros podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, nadie puede decir: bueno, como yo no conozco la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, no sabía que eso estaba malo. No, todos tenemos una ley escrita en nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 2, verso 15: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Nadie se puede escapar de decir: yo no sabía, yo no conocía. Porque Dios dejó grabado en nuestros corazones el conocer el bien y hacer lo correcto, o el mal y cometer faltas. Pero de esta ley el apóstol Pablo aquí no está hablando. Está hablando de la ley de Dios, de los mandatos que Él dejó a su pueblo, de los mandamientos que Él dejó a sus hijos. Y podemos empezar quizás por los 10 mandamientos, o podemos resumir con el mandamiento de Jesús cuando dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas, o amarás a tu prójimo como a tú mismo. Y es que la ley de Dios o los mandatos de Dios tienen sus propósitos por los cuales Dios los dejó escrito y para que nosotros lo meditemos. Y hay 3 propósitos. En primer lugar, los mandatos de Dios, la ley de Dios, nos habla del alto estándar de vida que exige Dios. Todo lo que debemos llegar a ser, allí está. En segundo lugar, nos habla de lo imposible de cumplirlo sin la ayuda de Dios. Quiere decir que para cumplir todos los mandatos de Dios no lo podemos hacer en autosuficiencia y nosotros solos. No, tenemos y necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Y en tercer lugar, la ley de Dios nos muestra la vida pecaminosa que llevamos al señalar nuestros pecados. Es por eso, amados hermanos, amigos, que nadie en el tiempo de Pablo, ni ahora, ni antes de Pablo, podía llegar a cumplir en su totalidad los mandatos de Dios. Podía cumplir u obedecer la ley de Dios sin fallar en ninguna. No. En algún momento
sea de pensamiento, de palabra, en algún momento iba a fallar. Y cuando fallaba en un mandamiento, entonces era culpable de todos. ¿Recuerdas al joven rico cuando se acercó a Jesús? ¿Recuerdas esa historia que Jesús pone y está escrita en la palabra de Dios? ¿La recuerdas? El joven llega donde Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y Jesús le dice, y empieza diciéndole, ¿verdad? Cumple los mandamientos, y le comienza a narrar los 10 mandamientos. Y entonces el joven se alegra y dice: todo eso he cumplido desde mi juventud. Pero Jesús, conociendo el corazón, le dice: ok, está bien, pero ahora anda, toma todo lo que tienes, véndelo y repártelo entre los pobres. ¿Qué dice la Biblia que hizo este joven rico? ¿Qué dice la Biblia que hizo este joven rico? Se fue triste. Porque religiosamente este hombre podía cumplir con la ceremonia, cumplía con los rituales, cumplía con todo, pero en su corazón había un pecado que era la codicia. Su Dios, o lo que más amaba, o a lo que estaba esclavizado, era el dinero. Y bastara que no cumpla un mandamiento: no codiciarás, para terminar siendo culpable de todos y no tener la vida eterna. ¿Te das cuenta? Nadie podía cumplir la ley, nadie puede hoy cumplir la ley. Esto nos da a entender, ¿verdad?, lo que justamente Pablo está mencionando. Y es que la ley de Dios comienza entonces a precisar, a decir claramente los pecados que nosotros cometemos. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir en el verso 7: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En el corazón ya había codicia, pero la palabra de Dios, la ley de Dios la precisa, le dice: eso se llama codicia. Por eso es que la palabra de Dios da a conocer el pecado o los pecados que hay en nuestra vida, seas creyente o no. Te muestra lo imperfecto que eres. Podemos saber en qué pecados estamos metidos, o qué pecados nos están dominando, o de qué necesitamos arrepentirnos. De repente el pecado que te domina es el orgullo. O quizás el pecado que te domina es la avaricia. O quizás el pecado que te esclaviza es el adulterio, la fornicación, la pornografía o algún tipo de vicio. O quizás la mentira. Te cuesta ser honesto, decir la verdad. Pues la ley de Dios te va a decir con claridad qué pecado te está dominando. Porque la ley revela, te muestra, te da a conocer el pecado que hay en tu corazón, el pecado que hay en mi corazón. Ahora, cuando la ley revela el pecado, no lo elimina. No lo elimina. Solo cumple la función de mostrarte y convencerte de que eres pecador. ¿Para qué te convence del pecado? Para llevarte al arrepentimiento, para decirte que necesitas el perdón de Cristo Jesús. Es como el doctor que señala la enfermedad y luego te dice el tratamiento y la solución para que quedes sano. De igual manera, la ley te muestra la enfermedad de pecado que hay en el corazón para llevarte a Cristo. Como cuando Pedro, parado delante de miles,
Comienza a hablar de Cristo después de haber recibido el Espíritu Santo. Y comienza a predicar Pedro. Y comienza a hablar de lo que era Jesús. Y de lo que el Antiguo Testamento hablaba de él. Y de los pecados que habían cometido. Y entonces la gente, al escuchar la ley de Dios, comenzó a dar una respuesta. Dice el libro en Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Escucharon la ley de Dios, la palabra de Dios, se dieron cuenta de su condición de pecado y se arrepintieron. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Revela, te muestra, te da a conocer los pecados. Por eso es importante que nosotros podamos, como creyentes, entender, ¿verdad?, que los mandatos de Dios, que la palabra de Dios son como un gran espejo que nos muestra cómo somos, cómo nos vemos y qué tenemos en nuestra vida. ¿Cuántos se ven al espejo en algún momento? Hoy en la mañana se han visto al espejo, hermanos. Algunos no, creo, ¿no? ¿Qué ves en el espejo? A un muchacho guapo, simpático, dicen los varones. A una señorita simpática, hermano. ¿Qué ves en el espejo? ¿Para qué te miras al espejo? ¿Para qué? Para ver si estás bien, si hay algo despeinado, desarreglado, ¿verdad? Para ver detalles. Lo mismo es la ley de Dios para tu corazón, para tu alma. Mientras más palabra de Dios hay en tu vida, te vas a dar cuenta de qué pecados te están dominando, de qué pecados de repente estás cayendo, de qué pecados tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Señor. De repente es el orgullo, la indiferencia, el egoísmo, no lo sé. Pero lo que Dios quiere es que esta ley de Dios pueda hacerte ver tus pecados, mis pecados, y arrepentirnos para ser hombres y mujeres que agrademos a Dios. ¿Sabes? Santiago 1:25 va a decir: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, mira atentamente, como en el espejo, mira atentamente, no siendo oidor olvidadizo. O sea, no es que escuchas ahora o el domingo pasado y pasa en el tiempo y se te olvida. Como dice ese dicho, ¿verdad? Te entra por un oído. ¿Cómo dice? Y te sale por el otro. Eso es ser oidor olvidadizo. Y muchas veces leemos y sabemos los mandatos de Dios, pero nos entra por un oído. Eso es lo que Santiago está diciendo. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué significa bienaventurado? Doblemente feliz. Cuando obedecemos los mandatos de Dios. Dios se encarga de revelar lo malo que hay en ti, para que nos arrepintamos y experimentemos cada día esa gracia y perdón de Dios que traerá gozo a nuestras vidas. Amén. Por eso, amados hermanos, no solamente debemos examinar nuestra vida a la luz de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, sino también cuando compartamos, cuando prediquemos, cuando querramos llevar a una persona a los pies de Cristo. No le hablemos de la psicología, no le hablemos, ¿verdad?, de situaciones solamente emocionales. No, hablemos con ellos de la ley de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque es la palabra la que va a descubrir su pecado y es la palabra la que va a hacer golpear su pecado, convencerlo de pecado por medio del Espíritu Santo para que se arrepienta y obtenga el perdón de Dios. Por eso dice el libro de Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué debemos predicar siempre? La palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué más aprendemos del pecado? Lo primero que aprendemos es que el pecado se da a conocer a través de la ley de Dios. Es decir, es la palabra la que revela los pecados que hay en el corazón. En segundo lugar, es que el pecado despierta el deseo de quebrantar la ley de Dios. Mas el pecado, dice el versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa eso, pastor? En este versículo, Pablo aclara que el problema no es la ley, sino que el problema es el pecado. Por eso dice, más el pecado. Ese pecado o naturaleza de pecado que está en el corazón de toda persona, creyente o no. Esa naturaleza de pecado que busca siempre hacer lo incorrecto. Por eso empieza diciendo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, significa que el pecado que está en nuestro corazón toma como punto de partida un mandamiento y va a buscar a toda costa que lo quebrantes. Por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel, no tengas otros dioses. No te hagas dioses delante de mí, no adores a otros dioses. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios en el tiempo? ¿Qué hizo? Buscó otros dioses. ¿Por qué? Porque cuando hay un mandato que llega a tu mente y a tu corazón, inmediatamente tu naturaleza de pecado salta, se levanta, se revela, busca hacer lo incorrecto, busca quebrantar esa ley, romper esa ley. Porque así es nuestra naturaleza de pecado, rebelde contra todo mandato. ¿No has visto esos letreros? No pisar el césped. ¿Y qué hace la gente? Pasa por ahí a propósito, ¿no? O cuando arman, ¿verdad? Y ponen un cuadrito así, rompieron una vereda y le ponen cemento, ¿verdad? Y ahí está todo bonito para que la vereda quede así firme, estable, fija, ¿verdad? Nivelada. Y dice no pisar, cemento fresco. ¿Y qué hace la gente? Pisa, pone huella de la mano, I love you. La naturaleza pecaminosa hace que nos rebelemos contra todo mandato. No voltear a la izquierda. Velocidad máxima. Porque así es nuestra naturaleza de pecado. Por eso es cuando apareció el mandato y dentro de los 10 mandamientos, no codiciarás. ¿Qué hace el ser humano desde ese momento? Comienza a codiciar más. Ya había codicia, ya existía, el mandato solo revela lo que hay en el corazón, pero apenas aparece un mandato en contra, entonces comienza a rebelarse, ¿verdad? Frente a cualquier mandato el corazón humano comienza a rebelarse, a querer romperlo. Hermanos, por favor, no miren atrás. No miren atrás. No mires atrás. ¿Qué sienten en ese momento? Temor. ¿No hay un deseo de voltear y mirar? Inmediatamente, ¿sí o no? Porque así es la naturaleza del hombre. Apenas te dicen no a algo. No tengas yugo desigual, joven. No busques un enamorado, una enamorada que no sea creyente, que no ame a Dios. ¿Y qué hacemos? Pero es tan lindo, pastor. Matrimonios, por favor,
No escriban a altas horas de la noche en el Facebook. No estén comunicándose con personas que antiguamente han salido en algún momento. ¿Y qué hacemos? Contactamos, buscamos, permitimos. Como decía hace tiempo un amigo, que no pasa nada, pastor, no pasa nada, me decía. Y a los meses pasó todo. Pablo está aclarando, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, usa el mandamiento y el pecado aviva, se despierta, busca romperlo, porque nuestra naturaleza reacciona contrariamente ante cualquier prohibición, ¿verdad? Quizás muchos dicen, pastor, pero solo lo pensé, no lo hice. Pero Jesús nos dijo realmente que basta que nosotros codiciemos a una mujer en nuestra mente para Él decir claramente que ya hemos adulterado. No es el acto, el hecho, esa es la consumación. Basta que nosotros anidemos el pecado en nuestro corazón. Y es que la codicia es el primer paso de la caída. Como en Adán y Eva, ¿verdad? Codiciaron el fruto prohibido. O como Acán, cuando codició el tesoro a pesar de saber que no debía tomar nada. O como David a Betsabé, a pesar que su siervo le dijo, pero es casada. Y de alguien que está peleando por ti. Pero él le dijo, tráemela. Porque así somos. Cuando nos prohíbe algo el Señor, el pecado en nosotros se despierta más. Es por eso que no podemos enfrentar solo la tentación. Es por eso que necesitamos la ayuda del Señor cada día, estar en comunión con Dios cada día para poder vencer la tentación y para darle la gloria a Él, porque en Cristo podemos ser cada día más que vencedores. Es en Cristo que somos más que vencedores. No es en ti, no es en mí. No es en los años de experiencia. Pablo continúa diciendo, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa, pastor, que sin la ley el pecado está muerto? No significa que el pecado no existe o que no forme parte de la naturaleza del ser humano, de la naturaleza de pecado, no. Sino que solo está inactivo por ese momento. Basta que aparezca un mandato y se activa de inmediato y busca rebelarse. Por eso el hombre se da cuenta del pecado y tiene que reconocer su condición natural cuando los mandatos de Dios comienzan a llegar a su corazón. Por eso es que cuando predicamos la palabra de Dios, mucha gente se compunge y se arrepiente porque da luz a su pecado, se da cuenta de lo mal que está. Pero otros se rebelan y golpean más y atacan más, porque lo que les domina es el pecado y la maldad. Y por eso quieren rechazar todo lo bueno de Dios. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que tener en claro que el corazón es engañoso y perverso. Perverso. Y si está dominado por la naturaleza de pecado, va a hacer cosas terribles, como las que vemos cada día alrededor. Y es por eso que debemos guardar nuestro corazón. ¿Y qué debemos guardar en nuestro corazón? Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dilo fuerte, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cuántos no quieren pecar aquí? ¿Cuántos no queremos pecar? Amén. No queremos pecar. ¿Qué debe haber en nuestro corazón entonces? ¿De qué debemos llenar nuestra vida? De la palabra de Dios. Estamos por iniciar un nuevo ciclo de la Academia Bíblica. Ahí tienes en tu boletín los cursos bíblicos que puedes estudiar. Y sé que habrá creyentes aquí, adultos y jóvenes y adolescentes, que lo verán, wow, qué oportunidad, voy a seguir estudiando, creciendo, alimentándome de la palabra porque no quiero pecar, porque quiero agradar a Dios. Pero habrá otros que lo verán como una actividad más de la iglesia, sin darle importancia, y descuidarán su corazón
Y entonces el pecado comenzará a dominar más tu vida. Por eso es importante, hermanos, que nosotros examinemos nuestro corazón y veamos en nuestra vida, ¿verdad?, lo que necesitamos y nos enfoquemos en la palabra del Señor para vencer todo pecado. Amén. En tercer lugar, otra cosa que nos enseña Pablo en estos versos es que el pecado trae como resultado la muerte espiritual. El pecado trae como resultado la muerte espiritual. Versos 9 al 11 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo aquí empieza relatando su experiencia personal. Él empieza diciendo: y yo sin la ley vivía un tiempo. ¿Qué significa eso? No quiere decir que Pablo tenía desconocimiento de la ley, porque él era un hombre que fue formado a los pies de Gamaliel, un hombre, ¿verdad?, muy conocido y un maestro de la ley. Y Pablo era un hombre bien adiestrado, bien estudioso, fariseo, celoso de la ley. Es más, él se consideraba irreprensible. Nadie podía señalarle una falta a Pablo. Él pensaba así, que llevaba una vida que a Dios agradaba. Pero en lo único que se había convertido su vida era en una vida religiosa y con un pecado de orgullo en su corazón, de autosuficiencia y lleno de obras. Cumplía con ceremonias y rituales y en su corazón había celos, había enojo, había orgullo. Por eso es que Pablo dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, porque él no estaba conforme a la ley de Dios. Él pensaba que obraba bajo la ley de Dios. Pero luego dice: pero venido el mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que en el camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, se le aparece el Señor Jesús. Y entonces, cuando él luego recibe el Espíritu Santo le quita las vendas de los ojos y le muestra a Pablo su condición, le muestra lo que hay en su corazón, le muestra el mandamiento de Dios. Y entonces Pablo se ve a sí mismo y reconoce cuán lejos estaba de Dios. Y Pablo reconoce que todo lo que estaba haciendo, que en todo lo que cumplía y vivía eran solo obras, pero que por medio de ellas no había salvación. Por eso es que va a decir: por gracia sois salvos, no por obras. Porque nadie puede ser salvo por más que seas buena persona, no. Pablo dice entonces: el mandamiento, venido el mandamiento, ¿verdad? Él se da cuenta, se ve a sí mismo, por medio del Espíritu de Dios le hace ver que la única manera de ser perdonado es por medio de Cristo Jesús. Y entonces el pecado revivió, dice el pasaje. ¿Qué quiere decir? Que se dio cuenta realmente que lo que había en su corazón era pecado, que lo que había en su corazón era maldad, que en esa maldad, pecado y celos, él había sido capaz de dañar y de destruir vidas. ¿Recuerdas cómo él consintió la muerte en apedreamiento, el asesinato en apedreamiento de Esteban? ¿Recuerdas? Pues así Pablo tenía su corazón. Era un asesino. ¿Cómo se le dice al asesino? El asesino intelectual. Él no tiró las piedras, pero consentía ese tipo de muerte. Pablo se da cuenta, dice, el pecado revivió, se da cuenta de su condición de pecado. Por eso Pablo va a decir en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, dilo fuerte, para salvar a quienes.
a los pecadores. Pablo dice, Él vino a salvar a los pecadores, y termina diciendo, de los cuales yo soy el primero. Pablo, un hombre irreprensible, un hombre que supuestamente cumplió con todas las normas, rituales, ceremonias, un religioso de primera, un hombre muy moralista, pero él dice, yo soy el primer pecador. ¿Por qué? Porque ahora la ley de Dios le empieza a revelar a su corazón cómo él estaba actuando y los pecados que había en su vida. Luego dice Pablo, y yo morí. Se dio cuenta que si él seguía viviendo en sus pecados, el único final era la muerte espiritual. Es decir, Pablo era un pecador sin esperanza y condenado al infierno por la eternidad. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora Pablo tiene en claro todo. Él sabe que el mandamiento, ¿verdad?, hizo que él reconociera su pecado y que se diera cuenta de su eternidad, de su condición y de su final. Y repite lo mismo. Mira el verso, inmediatamente dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, todos esos mandatos que yo conocía muy bien, que debían haberme dado vida, yo los usaba simplemente de manera religiosa, ceremonial. Pero al final estaba muerto y estaba condenado, porque no me daba cuenta de mi condición. Y es que hay muchas personas que pueden venir a la iglesia, estar aquí, escuchar una y otra vez la palabra del Señor, cantar, ofrendar, pero nunca abren su corazón a que la palabra de Dios les revele el pecado en el que están, para que los convenza y se arrepientan. Y entonces, lo único que les espera a esas personas es la condenación en el infierno. Porque lo único que va a hacer el pecado en el corazón es engañarte. Pablo sigue diciendo, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo vuelve a insistir en lo que estaba diciendo en el verso anterior. Él manifiesta que el pecado lo había engañado, lo había envuelto en simplemente hacer obras y acciones, pero no tener en un corazón para con Dios, no revelar el pecado que había en su corazón. Él pensaba que cumpliendo con las formas podía ser salvo, pero eso era imposible. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado nos engaña. Y muchas veces nos hace pensar que las cosas prohibidas serán para siempre placenteras. El pecado nunca te va a mostrar las consecuencias, no, te muestra el disfrute, el engaño, pero nunca te muestra las tristes consecuencias. Y ese es precisamente lo que Satanás hizo, usando el pecado, ¿verdad?, y la mentira y el engaño. Sedujo a nuestros primeros padres. Génesis 3:6 dice, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol, ¿qué dice? Codiciable. Nuevamente la palabra codicia, malas obras, malas acciones. Ya ellos estaban obedeciendo a su pecado y veían la tentación de una manera justificativa. Esa misma mentira sigue operando en nosotros hoy. El engaño de pecado hará que pienses solo en el deseo, pero no en la consecuencia. Y la consecuencia es que después traerá muerte. Es decir, siendo creyente, si vives pecando, tu comunión con Dios se romperá. No tendrás paz. Si no eres creyente y vives en pecado, tienes una condenación eterna que te espera en el infierno. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar atentos y alertas a los engaños del pecado, del reino de la muerte. Por eso es importante
que nosotros veamos, analicemos siempre cada situación, cada tentación y miremos las consecuencias que puede terminar dañando tu vida, dañando a tu familia, dañando y destruyendo tu generación. Hoy en día, frente a los mandatos de Dios, siempre habrá engaño del pecado para que puedas disfrazarlo. Por ejemplo, el mandato de ser honesto. Dice la Biblia en Efesios 4:25, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿A qué nos llama este mandato? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Mentir. Pero entonces el pecado en el corazón comienza a engañarte y te lanza una frase como esta. Pero son mentiras blancas. Le ponemos color al pecado, ¿no? Son mentiras blancas o pequeñas mentiras. Dios no se va a amargar. Y comienzo a decir pequeñas mentiras. ¿Estuviste con tus amigos haciendo tarea? Claro, sí. Porque estuve con mis amigos. Por ese lado hay verdad. Pero haciendo tarea. ¿Te quedaste en tu trabajo hasta tarde? Sí. Me quedé en el trabajo. ¿Pero haciendo qué? El pecado siempre va a buscar quebrantar la ley, hacerte engañarte, para que justifiques tus malas acciones, para que justifiquemos nuestra maldad. Otra verdad, por ejemplo, dice en Efesios 4:26, el verso seguido, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice el texto? ¿Podemos enojarnos? ¿Podemos molestarnos? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Sí podemos enojarnos, dice airaos, moléstate, vas a enojarte en algún momento, ¿sí o no? En algún momento algo te va a enojar, es parte de tu naturaleza. El problema no es el enojo, el problema es que en ese enojo, cuando actuamos, pecamos. Podemos dañar, herir con palabras, con violencia, qué sé yo, ¿verdad? Y empieza a dañarte, pero entonces comienza el pecado a engañarte y puede que use frases como esta, pero tiene que aguantar tus enojos y tus malas reacciones. Total, genio y figura hasta la sepultura. ¿No he escuchado a personas que dicen, pero yo soy así, me conoció así y moriré así? Así que me aguante. Ese es el engaño, pues. El pecado engañando pensando que no puedes cambiar. Claro, tú dices, pero pastor, genio y figura hasta la sepultura. Pues hoy es tu sepultura. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Somos nueva criatura. El viejo hombre ya murió. Ya fue su sepultura. Por eso vemos los grandes cambios en Juan y Jacobo, hijos del trueno, hombres irascibles, pero que luego se convierte Juan en el apóstol del amor. Un hombre, una mujer puede ser transformado en su carácter, su temperamento, sus reacciones. Sí, porque el poder de Dios transforma toda vida. Transforma la vida de toda persona. Pero el engaño del pecado es justificar, tratar de quebrantar la ley. Amén. Por eso debemos creerle a Dios y no al pecado. Amén. Para terminar, hermanos, concluyendo, el verso 12 y 13. El apóstol Pablo termina haciendo un resumen de lo que hemos mencionado. Y dice la palabra de Dios, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte?
Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Dios pone un mandato y el pecado busca quebrantarlo. Sus propios fines malvados. Va a buscar destruir los principios de Dios, los mandatos de Dios, la ley de Dios. Pablo claramente dice nuevamente que la ley es santa, justa y buena, y que los mandatos de Dios son santos, justos y buenos. Pero el pecado buscará tomar a cada momento que lo quebrantes, que lo destruyas, que lo dejes a un lado, o buscará engañarte. ¿Para qué? Para traer terribles consecuencias a tu vida. Es el pecado que destruye, que trae terribles consecuencias a tu vida en el presente. Yo no sé en qué pecado puedas estar metido, pero ten por seguro que la paga del pecado siempre será muerte, separación, dolor, destrucción, lágrimas, daño a las personas que amas. Pero también el pecado no solamente afecta tu presente, sino también tu eternidad. Porque la paga del pecado es muerte. Amigo, amiga que nos visitas, Dios conoce perfectamente tu corazón y los pecados en los cuales estás metido. A Dios no podemos ocultarle nada, ni engañarlo. Y por eso es que te ha traído esta mañana, para que tú tomes una decisión, para que reconozcas tu vida de pecado y te arrepientas y le pidas perdón entregándole tu vida a Jesús y empieces a ser una nueva persona, y entonces la eternidad con Él, o para que sigas viviendo tú en tu pecado, dañes tu vida, dañes a los que amas, y el día que partas de este mundo te irás a una condenación eterna en el infierno. No lo digo para asustarte, lo digo porque lo dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, no se pierda, mas tenga vida eterna. La decisión es tuya. O crees en Él y le entregas tu vida a Él, arrepintiéndote de tus pecados, y entonces tendrás eternidad con Dios. O simplemente lo rechazas y entonces estarás eternamente lejos de Dios. Dios no obliga, Dios invita. Y en esta mañana te ha traído a ti para invitarte a que tomes una decisión. Si quieres hacerlo en esta mañana, repite esta oración que yo voy a hacer. Cierra allí tus ojos. Y a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, cierra tus ojos allí donde estás. Si tú esta mañana estás decidido a arrepentirte del estilo de vida que estás llevando, de tus pecados, repite esta oración junto conmigo. Dile así: Señor Jesús, tú conoces mis pecados, conoces mi vida, Señor. Y me doy cuenta que he vivido lejos de ti, de espaldas a ti, Señor. Dile así a Dios: pero hoy me arrepiento de mis pecados. Y te pido perdón, Señor, de todo corazón. Perdóname, Dios. Pongo mi mirada y mi fe en Jesucristo, aquel que murió por mis pecados, para perdonar y limpiar mi corazón. Te entrego mi vida, Dios. Haz de mí una nueva persona. Gracias, Señor. Gracias por amarme, Dios,
y gracias por recibirme. Mientras todos seguimos orando, si tú por primera vez has hecho esta oración junto conmigo, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Jesucristo, allí donde estás, levanta tu mano para orar por tu vida. ¿Habrá alguien que ha tomado esta decisión esta mañana? Levanta tu mano en alto. Dios le bendiga, señora. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano en alto para poder orar por tu vida. Dios te bendiga, joven, señorita. Mantenga su mano en alto. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto a Dios? Dios te bendiga, joven, caballero. Dios te bendiga, señora. Mantenga su mano en alto para poder verle desde aquí. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto al Señor? Que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesucristo. Dios le bendiga también a usted. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto al Señor de todo corazón? Dios le bendiga también. Mantenga, caballero, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más ahí arriba? Dios te bendiga también, joven. Mantenga su mano en alto, por favor. Queremos orar por ustedes que tienen las manos levantadas, que han levantado su mano esta noche. Un favor más, para poder identificarles, también orar por ustedes. Póngase en pie ahí en su lugar, no tenga temor. Mientras la iglesia seguimos orando, póngase en pie ahí en su lugar. Joven, caballero, señora, señorita, póngase en pie en su lugar. Queremos pedir a Dios por sus vidas, queremos orar a Dios por sus vidas. Por favor, póngase en pie allí en su lugar. Los que por aquí también levantaron la mano, por favor. Los que arriba levantaron la mano, por favor, póngase en pie ahí donde está, en su lugar. Queremos pedir a Dios por ustedes. Queremos orar, queremos estrecharle la mano, queremos darles unas palabras de aliento a su corazón y queremos guiarle en los primeros pasos. Si tú has hecho esta oración y te has arrepentido de tus pecados, allí donde estás, ponte de pie en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más? Yo les voy a pedir a todos ustedes, por favor, que están puestos de pie. Queremos estrecharle la mano y orar por ustedes. Por favor, tomen sus cosas, pidan permiso y vengan por aquí, vengan adelante. Los que están arriba, los pastores les van a guiar. Venga, caballero. Venga por aquí, caballero también. Venga, por favor. Aquí mirándome a mí, por favor. Queremos estrecharle la mano, felicitarle, orar por ustedes y también darles un pequeño material para guiarle en los primeros pasos. Venga por aquí, señora. Venga, joven. Ahí arriba también, vamos a esperar a que baje. Vamos a orar por sus vidas. Aquí al costado, por favor. Que Dios le bendiga. Venga, señora. Si hay alguien más, Dios le bendiga. Allí en su lugar, puede salir y venir aquí adelante. Caballero, Dios te bendiga. Vamos a orar por estas vidas. Vamos a pedir al Señor por sus vidas. Un poquito más adelante, por favor, para poder pedir al Señor por ustedes. Vamos a orar. Aquí al costado, joven. Dios te bendiga. Ven por aquí, señorita. Dios te bendiga. Más adelante, venga, por favor. Más adelante. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Venga más adelante, por favor. Más adelantito al costado. Vamos a orar por sus vidas. Iglesia, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, gracias. Gracias por cada una de estas vidas que están hoy delante tuyo. De acuerdo a su oración de arrepentimiento, te rogamos que los tomes, que los cambies, que los transformes. Tu palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Padre Santo, guíales y permítenos también a nosotros encaminarlos en las sendas de tu camino, en las sendas de tu palabra. Gracias, Señor, porque ellos han pasado hoy de muerte a vida y han entendido lo que es terrible el pecado. Nos aleja de ti, Señor. Pero ahora todos queremos vivir para ti, para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Amén.